Muy buenas tardes. En nombre del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, hago llegar un cordial saludo a todas y a todos los asistentes a esta conferencia virtual. Me complace mucho presentarles al destacado músico e investigador Pablo Cáceres Araníbar. Él ha nacido en la ciudad de Cochabamba en 1995. Tiene una licenciatura en artes con especialidad en música antigua del Renacimiento al Romanticismo que ha obtenido en Basilea, Suiza, y actualmente estudia musicología en la Universidad de Berna. Hace unos meses atrás catalogó las partituras por clasificar de la colección Pedro Jiménez Abril Tirado, que custodia el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, complementando la información del catálogo que teníamos elaborado por el maestro Carlos Seoane. A partir de la fecha, todo el catálogo de la colección está disponible a través de nuestra página web y es posible consultar toda la colección, incluyendo la catalogación que ha hecho el maestro Pablo Cáceres, a quien quiero ceder la palabra, no sin antes agradecerle por su conferencia. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Pablo. Muy buenas tardes a todos los que están oyendo la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí y agradezco enormemente al Archivo Nacional y Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia por la invitación y por el interés en hacer esto posible también. Bueno, el tema de ahora es bastante gigante. Probablemente podríamos hablar de esto horas, días, de forma interminable, puesto que es un tópico verdaderamente enorme y del que muy poco se ha hecho. Sin embargo, ahora mismo, gracias al interés de algunos musicólogos y personas y músicos también en general que han empezado a hacer más investigaciones al respecto, pues empieza a surgir cada vez más y más interés en la figura de este gran hombre que fue Pedro Jiménez Abril Tirado. Pedro Jiménez Abril Tirado, un gran nombre en la historia musical latinoamericana. Bien. Sí. Perfecto. En esta conferencia este es el contenido de mi conferencia. Primero voy a hacer una pequeña introducción respecto de mi investigación y también de todo lo que estoy haciendo al respecto. Voy a hablar del contexto histórico de la época de Pedro Jiménez Abril. Voy a hablar también de su vida en Sucre, en Arequipa, de su descendencia, de nuevos datos que hay acerca de esto. Y de su obra voy a hablar de los catálogos que se han hecho, de un poco de la catalogación que hice también, y de su música con algunos ejemplos de grabaciones. Y al final también un poco sobre su legado respecto a algunos datos que hay de estudiantes que él tuvo y otras cosas más. Primero, una introducción con música.
Esa fue una grabación que hice con mi ensamble Epígonos Tonkünstler en la ciudad de Basilea en 2019, cuando empecé con mi investigación respecto a Pedro Jiménez. Perdón, un poco de la introducción. Es que comencé esta investigación en 2019 gracias a un evento bastante interesante, ya que tuve una reunión con el musicólogo jesuita Piotr Navrot, con el que hablé, y él justamente me sugirió este tópico. Y en ese momento, justamente estando de vacaciones en Bolivia, pude ir a Sucre y revisé los archivos y los catálogos, por ejemplo, el catálogo de Carlos Iguane, que ya hablaré de él pronto, y encontré también todas estas cosas que ya se habían hecho de algunas personas, junto con un catálogo del musicólogo doctor José Manuel Izquierdo, a quien también le agradezco mucho por la información que me brindó en su momento cuando empecé a mi investigación. Y a partir de esto fue como una caja de Pandora, ya que mi interés en este compositor y en su música fue tan grande que empecé a descubrir cosas que no tenía ni idea que existían. Y también justamente por esto quiero hablar del contexto histórico, porque es muy importante, desde luego, ya que si bien estamos hablando de un músico y de la música en sí no tiene, bueno, la música es sonido, pero el individuo, el compositor en este caso, desde luego tiene un entorno social en el que, en el que ha vivido, eh, una serie de conexiones que ha tenido en su vida, también ha estado de cierta forma involucrado en política, no directamente, más bien indirectamente. Así que todas esas cosas, desde luego, tienen una influencia muy grande en su personalidad, en la forma de ver la música también y sus composiciones. Así que es muy importante tomar eso en cuenta porque cualquier cosa más mínima tiene cierta relevancia. Así que vamos a ver un poco de esto. Es una época muy especial. Fueron las épocas de las independencias a principios de 1800. Pedro Jiménez tenía unos 30 y tantos años cuando esto ocurrió. La independencia de Perú fue en 1821, la independencia de Bolivia en 1825, que son los dos países que nos van a ocupar en esta charla por la relación que hubo con Pedro Jiménez, Abril. En ese momento, este es el primer mapa que sale de América después de estas revoluciones. Podemos ver ahí el primer mapa de Bolivia y el primer mapa de Perú. Es muy interesante que ahí Bolivia también está como el Alto Perú. Eso es un dato muy interesante porque posteriormente, los siguientes por lo menos 50, 60 años, Bolivia seguirá siendo referida como el Alto Perú en algunos documentos europeos. Este es un mapa de William C. Woodbridge, que fue justamente hecho en 1825. Una figura crucial, realmente muy, muy, muy importante, no solo para la historia de Bolivia, ya que él nació en Huarina, sino también para Perú y para probablemente toda la región andina de América del Sur, es Andrés Santa Cruz Calomana. Esta persona, este hombre realmente con una capacidad de liderazgo increíble y unas cualidades extraordinarias de visionario, fue presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, perdón. Andrés de Santa Cruz estuvo muy involucrado en los movimientos independentistas junto con personas como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, por supuesto. Posteriormente, inmediatamente después de la independencia de Bolivia, por cierto, perdón, este es un cuadro de Manuel Ugarte, aproximadamente en 1835. Él se hizo presidente de Bolivia unos cuantos años después de la independencia de Bolivia. Él tuvo una visión bastante interesante de crear la Confederación Perú-Boliviana, que fue un proyecto muy grande que logró concretarse. Su idea era justamente crear una unión entre estos dos países, Perú y Bolivia, que históricamente, desde luego, están muy ligados desde la época de la colonia, inclusive antes de la colonia, justamente por lo que se sabe de la expansión del Imperio Inca. Justamente Bolivia y Perú estaban en un centro muy importante,
Así que históricamente Perú y Bolivia están enlazados y eso es imposible negarlo. Andrés de Santa Cruz tuvo este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana que empezó, perdón, Andrés de Santa Cruz, que este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana duró de 1836 a 1839. Este es una portada del himno de la Confederación del año 1831 que encontré en un archivo familiar de Cochabamba. Este es el primer mapa que salió de la Confederación Perú-Boliviana en el año 1833. Perdón, este es un mapa de 1833, justo en la época en la que Pedro Jiménez llegó a Bolivia, un poco antes de la creación de esta confederación. Esta es una imagen muy interesante de los habitantes de Chuquisaca, que fue hecha por D'Orbigny, aproximadamente en 1845. Esta es una reproducción, que nos muestra también la vestimenta típica de Bolivia en esa época. Y aquí podemos ver las tres estratos sociales de la época. En el fondo podemos ver una dama que está de perfil, que es una mujer criolla. Después, hacia la izquierda, podemos ver otra mujer que es una mestiza y dos indígenas al medio, con sus instrumentos y algunas otras cosas alrededor. Ahora, sobre Pedro Jiménez Abril Tirado, tenemos datos muy interesantes antes de su llegada a Bolivia. Hay un anuncio en el periódico donde se menciona en Sucre un evento teatral en una casa privada donde se tocó una sinfonía que estuvo muy bien ejecutada, aparentemente. Después, ya en la llegada de Pedro Jiménez a Bolivia, tenemos otro interesante artículo escrito en 1833, el 17 de abril de 17 de marzo de 1833, en el que se menciona el gran progreso que está haciendo el país al adquirir a la figura de Pedro Jiménez Abril. Aparentemente hizo un recorrido por algunas ciudades de Bolivia antes de llegar a Chuquisaca. Aquí menciona justamente que estuvo en La Paz y que que en La Paz les habría encantado que se quedara ahí para ser maestro de capilla. También aquí lo mencionan como uno de los más grandes compositores de América, de toda América del Sur, de América tal vez en general, y lo llaman como el Rossini de América. Ahora, ¿esto qué quiere decir? No es que él compusiera óperas. Rossini en esa época era el compositor más prolífico y más famoso de toda Europa, por supuesto, por las colecciones que había con Europa, evidentemente también era muy conocido en Sudamérica. Ahora, el 7 de marzo de 1833, Pedro Jiménez Abril responde a este artículo que fue hecho por el editor del periódico El Iris de La Paz, donde le dice que le agradece mucho por todas estas lindas palabras y además que se siente muy agradecido con todos los pobladores de Bolivia por haberlo recibido tan maravillosamente. Por supuesto, también agradece a Andrés de Santa Cruz por la labor que está haciendo y por todo el interés que tiene también en él y en su música. El Semanario de Bolivia de 1833 menciona algo muy interesante. Esto un mes más o menos después de la llegada de Bolivia. Y dice, entre los compositores modernos podemos contar por el primero al americano don Pedro Jiménez Tirado, cuyas invenciones se han anticipado del tiempo y cuya gloria será tal vez mayor dentro de 100 años. Nadie niega que Weigel y Winter, que eran compositores en su momento muy importantes, ambos austriacos y austriacos alemanes, que tenían mucho talento, ambos fueron imitadores de Mozart y prosperaron mientras estuvo en moda su modelo. Mas a pesar de las hermosas melodías que se hallaban en sus obras, la exactitud de ellas y de sobresalientes disposiciones, hoy ya sus producciones son tendidas por lánguidas y dejan percibir señales de década. Esto es muy interesante porque
Desde un punto de vista actual, por supuesto, nos ponemos a pensar en la música, que ya la escucharemos otra vez. Realmente podríamos escucharla como una música muy europea, que tiene una influencia tal vez de Mozart, como menciona aquí en relación a Weigl y a Winter, o tal vez Haydn, pero no es del todo. Yo creo que estoy seguro que si en esa época tuviéramos la posibilidad de preguntarle a alguien que escuchara esta música, que sea de Europa, estoy seguro que se daría cuenta que esta música no fue compuesta en Europa, porque hay cosas que ya veremos más adelante que, que no siguen en cierta forma los patrones típicos de la música europea de la época. Ahora, yendo un poco para saber qué es lo que pasó en su vida, vamos a hablar de su vida en Arequipa y en Sucre. Gracias a los datos eh, recopilados por la musicóloga doctora Zoila Vega de Arequipa, justamente, y el doctor José Manuel Izquierdo, que hicieron un artículo bastante completo y extenso, que además ayudó muchísimo al inicio de esta investigación, sobre la vida, nuevos aportes de la vida de Pedro Jiménez. Ellos lograron encontrar una partida de bautizo, que en cierta forma realmente es muy posible que sea realmente la partida de bautizo de Pedro Jiménez, que tiene fecha 17 de noviembre, que es justamente hoy, de 1784. Ahora, es muy posible que él haya nacido días antes, o tal vez incluso podría haber sido bautizado ese mismo día. Eso no lo podemos saber porque en el documento no lo menciona. Pero esta fecha al menos la tenemos. El 7 de enero de 1819 se casó con Juana Bernedo, que después cambió su apellido, bueno, adoptó también su apellido paterno, que era Cáceres, del que ya hablaremos también pronto. Y en 1823 se tiene noticia de que él se hizo miembro de la Academia Lauretana de Arequipa, una institución muy importante. Y después, en 1828, también empezó a trabajar como profesor, bueno, como docente, en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, que de hecho era una institución a la que Andrés de Santa Cruz estaba afiliado. Se tiene noticias posteriormente, ese mismo año también, en periódicos de Arequipa, que daba conciertos semanales en su casa con una orquesta, con orquestas presentando su música y música europea, por lo cual podemos deducir que evidentemente ya era un compositor que había avanzado mucho y que había empezado a tener composiciones grandes. Probablemente sus primeras sinfonías fueron estrenadas en estos eventos semanales. También hay una noticia de 1830 de conciertos en Lima, donde probablemente también haya tomado participación como chelista. Ahora, en Sucre, en 1833, el 7 de febrero de 1833, fue nombrado maestro de capilla, también catedrático de los colegios Junín y Educandas. El 30 de marzo de 1833 es la primera fecha que podemos encontrar entre los documentos en el Archivo Nacional de Bolivia, en el ABNB, de una composición que es una lamentación primera para el Viernes Santo, compuesta en Sucre. Ahora, en 1833 encontré yo entre las partituras sin catalogar un manuscrito bastante interesante, que son justamente borradores de sus colecciones de canciones, la colección de canciones número 2 y la colección de canciones número... bueno, y algunas canciones sueltas también, con un papel que tiene filigrana del año 1833, por lo que, bueno, filigrana que es exactamente un sello de agua que se colocaba en los papeles para también, que eso nos, de hecho ayuda mucho para la adaptación de los papeles. En este caso, este papel data de 1833. Lo que quiere decir que no podría haber usado este papel antes porque no existía. Así que estas canciones fueron compuestas en 1833 y posteriormente. Lo que significa que al menos estas dos primeras colecciones de canciones fueron compuestas, o esta segunda colección de canciones al menos fue compuesta en Sucre. En 1844, como maestro de capilla, publicó en París una colección de 100 minuets para guitarra, del cual hablaremos posteriormente.
Después, aproximadamente en 1845, realizó una lista de todas sus obras con sus respectivos precios para la venta de las mismas. También hablaremos de esa lista pronto. Ahora, sobre su descendencia es algo de lo que muy poco se ha hablado, porque es realmente un tema muy complicado, ya que hay muchas dificultades para encontrar el nombre. Como mencioné al principio, él nació en Arequipa en 1784, pero en su bautizo, en su acto de bautizo, justamente se dice que él era hijo de padres desconocidos, por lo que sus apellidos fueron adoptados, sus apellidos paternos y maternos fueron adoptados posteriormente, cuando él ya era mayor. Así que hay una dificultad en la combinación de los nombres, porque aparece como Pedro Jiménez, Pedro Tirado, Pedro Jiménez Abril, Pedro Jiménez Abril Tirado, Pedro, bueno, en fin, una serie de combinaciones bastante complicadas. Este es el árbol genealógico de la familia Jiménez Abril Tirado Cáceres Bernedo. Aquí podemos ver sus primeros hijos nacidos en Arequipa, que son 5. Después, cuando se mudó a Bolivia, tuvo otros 7 hijos. Y de sus hijos de Arequipa, al menos una de ellas se puede encontrar datos que tuvo hijos también, que se casó con Fernando Centellas, que era de Sucre, y tuvo bastantes hijos. Ahora, todos los demás hijos son igual descendencia que estuvo en Sucre, todos estos nacieron en Sucre, que es justamente otro motivo más por el cual realmente se quedó totalmente establecido en esta ciudad. Um, Ahora voy a mostrar algunos documentos originales que pude encontrar justamente de donde pude sacar toda esta información de los descendientes. Primero quiero mostrar el documento original bueno, una reproducción del documento original del bautizo de Pedro Jiménez Abril Tirado, que es un poco difícil de leer, pero justamente aquí dice, sí, bauticé y puse óleo crisma a una criatura a quien puse el nombre Pedro, hijo de padres no conocidos. Fueron sus padrinos don Pío Tirado y doña María Manuela Tirado. Este es justamente el documento que fue encontrado por los musicólogos José Manuel Izquierdo y Zoila Vega. Ahora, el matrimonio con Juana Bernedo Cáceres, Cáceres Bernedo. Ella se bautizó justamente como se bautizó como Juana Bernedo, pero después adoptó el apellido Cáceres, que aparentemente era el apellido de su padre. Este es el acta del matrimonio de ambos. Justamente aquí dice, matrimonio de don Pedro Jiménez Abril, soltero, natural y vecino de esta ciudad, hijo natural de don Buenaventura Jiménez y de doña María del Carmen Abril, con doña Juana Bernedo, soltera, natural y vecina de esta ciudad. Hija natural de Manuela Bernedo. Aquí no se menciona el padre. Esto justamente en el 7 de enero de 1819. Ahora, aquí está el bautizo de su primera hija, nacida en 1822, María Josefa Marcelina. Posteriormente tenemos aquí su última hija que nació en Arequipa antes de que se mudaran a Sucre, que era Juana Rosa Ramona Delfina, que nació en 1800. No, perdón, esta es una de sus hijas, justo de las únicas hijas que las que puede encontrar descendencia en Sucre. Ella nació en 1821. Esta es la hija Juana. No, perdón, disculpe. Esta es la primera hija nacida en Arequipa, 1821. Y esta, Juana Rosa Ramona Delfina, es la última que nació en Arequipa, de la cual pude encontrar bastantes hijos en Sucre. Ella nació en 1831, o sea que tenía 2 años cuando se mudaron a Sucre. Ahora, estando en Sucre, tenemos el bautizo de su primera hija, Enriqueta Joaquina Anastasia, que nació en 1834.
un año después de su establecimiento en Sucre. Después tenemos el bautizo de uno de los documentos del bautizo de su hijo Pedro José Patricio. Esto es muy interesante porque su hijo Pedro José Patricio será también conocido como simplemente Pedro Jiménez Abril Tirado Hijo o Pedro Tirado Hijo, del cual también hay algunas composiciones que han sobrevivido en el ABNB. Este fue su último hijo nacido en Sucre, Manuel Ricardo, que nació en 1848. Y por último, el acta de defunción de Pedro Jiménez Abril Tirado, con fecha del 12 de julio de 1856. Todos estos documentos los pude revisar y pude encontrar de forma bastante complicada en el archivo que tienen los mormones, que este es un archivo muy interesante porque es una recopilación de muchas actas de bautizos, de matrimonios, que se encuentran en línea. Uno puede buscarlas fácilmente y aquí puede buscar nombres de ancestros. Es una cosa bastante interesante, pero muy útil para poder encontrar justamente estos datos. Ahora, sobre su obra, tenemos las partituras, pero también es interesante ver qué es lo que dicen de él personas que vivieron en su época. Aquí tenemos un libro muy interesante de Hugh de Bonelli, que es titulado Viajes en Bolivia a través de la Pampa en Argentina, que fue publicado en 1854. Era un viajero inglés diplomático, que estuvo en Bolivia entre 1848 y 1850. Y es muy interesante porque aquí menciona, voy a traducirlo, el maestro de capilla, director de música de la capilla, maestro de capilla de la ciudad de Sucre, es uno de los más refinados compositores de la antigua sonata y rondó, de la antigua escuela de sonata y rondó. Al mismo tiempo, un excelente violonchelista de primer nivel. Su poder de ejecución y su gran gusto como compositor son evidentes en las exquisitas melodías que saca a través de su elegante instrumento, la guitarra española. Muchas de sus gemas musicales han logrado inmortalizar, que son suficientes para inmortalizar su nombre, tuvieron inclusive su camino a Europa, o sea, que llegaron a ser conocidas también en Europa. E incluso que lograron del gran Spohr su aprobación incondicional. Esto es muy interesante porque este Spohr es Ludwig Spohr, que era un violinista y compositor, quizá el violinista más importante de la primera mitad del siglo XIX, que además era, por ejemplo, amigo de Beethoven, que también conoció a Mendelssohn, entre otros, y era una persona realmente muy, muy importante. Y ahora, esto me llamó mucho la atención y me dio mucha curiosidad. Por suerte, conozco a una persona que escribió una biografía muy extensa sobre la vida y la obra de Ludwig Spohr, además de una investigación sobre su música y sobre la forma de interpretar su música, que es Clive Brown, que es igual un inglés, que vive y que es docente del conservatorio y de la universidad en Viena, al cual le pregunté justamente si es que pudo encontrar algún dato entre todas sus investigaciones que haga referencia a algún nombre de Pedro Jiménez Abril Tirado. Tristemente me dijo que nunca encontró nada. Sin embargo, me dijo que Spohr estuvo en uno de sus últimos viajes en Londres, estuvo en 1852, donde probablemente haya podido conocer a Hugh de Bonelli. Esa es simplemente una especulación, pero eso podría explicar justo por qué es que él sabe esto, ya que Spohr en realidad vivió toda su vida en Alemania y estuvo una gran parte en Francia. Pero claro, como para ser un músico tan importante, también dio varios conciertos alrededor de Europa, y entre ellos justamente también estuvo en Inglaterra y en Londres un par de veces. Ahora, otro documento muy interesante es el obituario que fue aparentemente escrito por Juan Esteban Lizárraga. Esto se puede deducir por las iniciales que quedan al final de este artículo,
que es con fecha del 25 de julio de 1856. Sí, perdón. Aquí estoy teniendo un poco de problemas. No está apareciendo esto, pero bueno, ya lo mostraré, igual lo voy a mostrar después. Bueno, en este obituario justamente menciona muchas cosas de él, que una de ellas justamente que es muy interesante, es que él componía su obra, componía su música sin usar una partitura. Ya hablaremos de esto igual después, que es algo muy peculiar, pero que tiene igual una razón de ser. O sea, porque en realidad de todas las partituras que han sobrevivido de la música de él, todas son partituras sueltas, no hay partituras generales, a esto se refiere. Y que el hecho de componer sin partitura general es algo bastante interesante. Pero bueno, esto ya hablaré. Bernardo Alcedo, perdón que está mal escrito ahí, que era un músico, compositor muy importante de Arequipa también, y también trabajó como maestro de capilla en Santiago, en Chile. Escribió un libro que recomiendo a todo el mundo que lo lea, que es Filosofía Elemental de la Música, que publicó en 1869. Este libro es verdaderamente notable porque es un compendio de todas las fuentes de la música occidental, junto con algunos otros datos interesantes personales de él, de música. También habla de cosas bastante teóricas, pero también reflexiones sobre música, etc. Al final de este libro hace mención de Pedro Ximénez, entre algunas otras menciones de compositores arequipeños y peruanos. Justamente dice, el más notable de todos los compositores es justamente don Pedro Ximénez Abril, conocido vulgarmente como Pedro Tirado, que aparte de sus misas y otras provechosas piezas, se hizo admirar por sus sinfonías y 2 conciertos de violín. Era un compositor que fue muy conocido por sus sinfonías. Ahora, algo muy interesante es, en un diccionario biográfico americano publicado por José Domínguez Cortés en 1875, publicado en París, 1875, hace mención de Pedro Ximénez. Ximénez Abril, Pedro, músico peruano conocido vulgarmente por Pedro Tirado nuevamente, aparte de sus misas y yaravíes, esto es algo muy importante que ya lo veremos después, se hizo admirar por sus sinfonías y conciertos de violín. Otra vez tenemos las sinfonías y los conciertos de violín, de los cuales tristemente no hay noticia actualmente, pero de las sinfonías, algunos yaravíes y misas se han podido recopilar y ya las mostraré un poco más posteriormente. Del catálogo de su música, ahora tenemos las partituras, pero no sabemos exactamente cuál es la cantidad de obras que ha compuesto. Es muy interesante ver que él mismo escribió un catálogo, hizo una lista de sus obras. Es justamente esta, es la primera página, un fragmento de la primera página que está en el Archivo Nacional. Este es el código de este archivo en el ABNB. El título dice, lista de todas las obras compuestas por Pedro Ximénez Abril Tirado, con sus respectivos precios. Esto es muy interesante porque esto nos muestra, por un lado, que él tenía la intención de vender su música. Por cierto, esta lista fue escrita por él, lo puedo corroborar, porque a partir de un análisis muy extenso que hice de su caligrafía, un análisis grafológico, pude llegar a la conclusión de que esta lista fue realmente hecha por él. Una lista bastante temprana, una lista relativamente tardía. Por algunas fechas y por la caligrafía misma, puedo deducir que fue escrita hacia 1845. Porque en esta misma lista se menciona, por ejemplo, los minués impresos en París, que fueron impresos en 1844. Y aparte de esto, algunas otras obras que fueron puestas al final del catálogo, pues dan esta fecha justamente, alrededor de 1845. O sea que después de haber hecho esta lista, todavía vivió 10 años más, en los que seguramente compuso muchas otras cosas más que no están en este catálogo. Que de hecho, revisando las partituras, aparecen muchas obras más que no están descritas en esta lista de obras.
Un dato muy interesante es que algunas de sus obras, sobre todo y en realidad exclusivamente las obras orquestales, sinfónicas, bueno, instrumentales, no las religiosas, las obras seculares tienen algunos números de opus. Ahora, esto de los números de obras es muy interesante porque en Europa el número de opus tenía una importancia particular porque se usaba, sobre todo fue empleado primero por los editores de música, personas que imprimían música para vender. Entonces, claro, si tenían un compositor que quería publicar su música, o algún compositor que ya era famoso, entonces, claro, los editores querían tenerlo en su editorial para poder publicar la música y vender lo más posible. Entonces, para facilitar justamente la venta de las obras, hicieron catálogos poniendo números de opus en la música para poder facilitar la venta de la misma. Ahora, es muy posible que Jiménez Abril Tirado haya hecho estos números de opus posteriormente, porque hay muchas inconsistencias, algunos números duplicados y cosas extrañas que no tienen mucho sentido en la cronología de los números de opus, lo cual puede indicar que en realidad estos números de opus fueron hechos posteriormente con esta intención con esta intención misma de vender las obras. El primer catálogo que se hizo después de aparentemente, que de hecho compila todas las obras que custodia el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, fue hecho por don Carlos Seoane en 2010. Este catálogo analítico de las obras de la colección de Pedro Jiménez de Abril y Tirado es el primer catálogo que se hizo de la música. Tristemente, solo abarca la música que se encuentra en el Archivo Nacional. Sabemos que hay colecciones privadas, de las cuales tristemente muchas no se sabe dónde están. Algunas colecciones públicas, aparte de esta, son por ejemplo del Archivo Arquidiocesano y del Centro Documental de la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Tienen también partituras, pero no tienen realmente un catálogo publicado como es este el caso. Este catálogo, por supuesto, fue de gran ayuda como un inicio de la investigación, además de la importancia de poder mostrar qué es lo que hay en esta colección. Posteriormente, en el año 2014, el doctor José Manuel Izquierdo hizo, entre sus investigaciones, un nuevo catálogo que además es un compendio de otras fuentes, de otros catálogos, de otras colecciones, por ejemplo, las ya mencionadas del Archivo Arquidiocesano de Sucre, ABAS, y del Centro Documental de la Universidad, y otras colecciones privadas, por ejemplo, en Suiza, la de Andrés Orías, justamente, bueno, después revisada en 2015. Perdón, hablando de esto, quería justamente mencionar el catálogo que yo hice actualmente, que en realidad es una continuación al catálogo de Carlos Seoane, porque está solamente basado en los documentos que se encuentran en el Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, que es una cantidad bastante considerable de música que quedó sin catalogar en ese primer catálogo en 2010, porque eran aproximadamente 800 folios de música sin catalogar. Entre ellos un montón de fragmentos que fue realmente muy difícil poder descifrar de qué se trata, a qué pertenece o a qué podría pertenecer. Como dije, hice un análisis grafológico de la escritura de Pedro Jiménez. Hay una interesante cronología que se puede encontrar a partir de la escritura de algunas letras, por ejemplo, en su firma, o la letra D, por ejemplo, la letra A, la letra P y algunas otras letras más que fueron cambiando a lo largo de su vida, porque claro, en realidad uno nunca mantiene su letra igual de principio a fin. Cada vez va cambiando, de alguna forma la caligrafía va cambiando. Y por supuesto en Pedro Jiménez Retirado es el mismo caso. En la escritura musical también ocurre esto. Hay algunos patrones que van cambiando. Se nota todavía que es la misma persona, evidentemente, pero su personalidad va cambiando. Y eso también se ve reflejado en su escritura. A partir de estos análisis también pude encontrar cierta cronología en las partituras que encontré, pero ahora mismo es todo un poco especulativo, todavía falta hacer más investigación al respecto. Aparte de eso, por ejemplo, los papeles mismos tienen sellos de agua y sellos secos que
también ayudan muchísimo para poder hacer una datación de las composiciones, o al menos de cuando estas partituras fueron escritas, porque hay muchas que fueron reescritas o copiadas en otras versiones. Como por ejemplo la Sinfonía 40, que tiene dos versiones, una que probablemente date de 1845 y la otra que seguramente será hacia 1850, por ahí más o menos, que es diferente. Y por la caligrafía se nota. Además que el papel mismo tiene un sello seco de una imprenta, de una editorial, bueno, imprenta alemana, Niemeyer, que fue fundada en 1839, lo que también nos da una fecha aproximada del papel. Así que, bueno, hay muchos otros papeles que tienen sellos secos y filigranas, es decir, sellos de agua, con los que se puede datar el papel, pero tristemente no hay mucha información al respecto todavía. En fin. Ahora, hablando de su música, en el catálogo de todas las listas, la lista de obras de Pedro Jiménez, se pueden contar 815 composiciones. Ahora, esto hablando de 1845 aproximadamente, 815 composiciones. En los siguientes 10 años de vida que tuvo, es evidentemente posible que haya compuesto más música. Desde luego, este es un número aproximado de la composición, de la cantidad de obras que compuso, por supuesto, seguramente llegarán a los miles de obras. Tristemente, muchas de ellas están perdidas, otras están incompletas. En fin, ahora mismo es bastante difícil tener una vista general de la cantidad real de música que ha sobrevivido. Pero 815 es un número que podemos tomar en cuenta, que es un número considerable. Ahora, hablando de su música, ¿cuáles son las características de su música? ¿Qué tiene su música de especial o qué tiene su música en realidad, en general? Como vimos en los datos anteriores, él componía sinfonías, pero también fue muy conocido por los yarabíes. Ahora, un yarabí es una canción, un tipo de canción muy especial, muy interesante, que además sirvió en esta primera época de independentista, además como una búsqueda, porque claro, esta época era una búsqueda de identidad cultural, porque cada país se había independizado, todos hablaban español, pero ahora a partir de eso había que buscar una forma de definirse, de tener una identidad propia. Entonces, a partir de eso, claro, se necesita culturalmente marcar las diferencias, por supuesto. La música es una de ellas. En el caso de Bolivia y Perú, el yarabí tuvo un rol muy importante culturalmente como parte de la identidad cultural de estos dos países. En la actualidad, tanto en Perú como en Bolivia, y quizá en Bolivia más aún, el yarabí ya no se escucha prácticamente, ya ha caído totalmente en el olvido. Este género musical ha prácticamente desaparecido del imaginario colectivo. Irónicamente, con los primeros movimientos folcloristas hacia la década de 1960, 70. Y es muy interesante ver que este género musical, que es en realidad un género mestizo, por así decirlo, porque es una mezcla entre patrones melódicos típicos por las investigaciones que se han hecho de la música incaica, junto con armonía y otra serie de patrones melódicos y rítmicos de la música europea. Aquí tenemos un yarabí de la colección de yarabíes, de la colección de 24 yarabíes de Pedro Jiménez Abril Tirado, que fue publicado muchos años después de su muerte, del cual igual ya veremos un poco después. Este sería el yarabí número 11, del cual vamos a escuchar solo el principio.
Aparte de esto, hay una obra que podríamos decir que es bastante emblemática entre toda su música, para música de salón, que es el vals al estilo americano. Ahora, esta obra tan interesante que podría parecer una cosa bastante aislada entre toda su producción, es muy representativa de esta época porque justamente muestra eso, ¿no? Esta búsqueda de identidad. Ahora, ¿qué quiere decir un vals al estilo americano? ¿Qué quiere decir americano? En esta época, esta palabra en realidad no tenía la asociación que ahora se tiene, porque claro, cuando uno dice actualmente americano que algo es americano, se refiere normalmente a Estados Unidos. Pero en esa época, lo americano era todo lo que formaban las antiguas colonias españolas, particularmente las regiones andinas, en este caso, porque por supuesto por la importancia histórica, por ejemplo, de Potosí, que era conocida mundialmente por el Cerro Rico, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se centra en esta región. Ahora, este vals, vamos a escucharlo. Es un arreglo que yo hice, de hecho, porque el vals fue escrito originalmente para guitarra y después se hizo un arreglo para piano. Y este es un arreglo que hice yo para sexteto de cuerdas. Ahora, después de escuchar este vals, podemos decir que en realidad es un vals yarabí, por las características melódicas que presenta. Ahora, como dije, este vals al estilo americano y estos yarabíes, que de hecho seguramente son parte de las colecciones de canciones que también tienen yarabíes, parecen obras bastante aisladas y poco relevantes en su producción artística y musical. Sin embargo, cuando se empiece a ver, y espero que así sea, cada vez más interés a su música y se empiece a interpretar más su música orquestal y de cámara, también la música religiosa, por supuesto, se empezará a ver evidentemente que hay rastros de esta música, em, de este tipo de música regional, por así decirlo, en toda su obra. Por ejemplo, tenemos aquí un fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía 36, que tuve la posibilidad justamente de hacer este concierto en 2019. A ver, evidentemente esto no dice en ningún lado explícitamente Yarabí, pero tiene una evocación de este estilo de música. Y esto es muy interesante porque son momentos realmente muy pequeños que aparecen en medio de una sinfonía, de un movimiento entero. Son como un pequeño sabor que aparece ahí, que es esta identidad, esto que representa también eh, todos estos movimientos independentistas de la época. Y además, como dije, la búsqueda de identidad cultural. Ahora, aparte del yarabí, que evidentemente es algo muy particular y podría decirse inclusive regional de Perú, Bolivia y de parte de Ecuador también, aparecen otras cosas más en su música que pueden reconocerse. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento del primer movimiento del sexteto número 6, un concierto igual el que pude hacer el año pasado, justamente en un festival de música latinoamericana en la ciudad de Zurich. Vamos a escuchar este fragmento.
escuchando esto, podría ser una especie de evocación a un tango tal vez, o una milonga, lo cual es algo muy llamativo. Evidentemente, como dije, por la colonia, todas las regiones em, que estaban bajo el dominio español tenían una relación, conexiones todo el tiempo, así que de una forma u otra la música circulaba de todas maneras. Ahora, otro ejemplo interesante es este de la sinfonía, igualmente de la Sinfonía 36, es el cuarto movimiento del rondó, es solo un fragmento del inicio. Ahora, este tema principal del rondó es muy interesante porque parece no tener nada de especial, pero después de revisar algunas fuentes que pude encontrar en la biblioteca en München, en Alemania, hay una colección eh, de música sudamericana, bueno, música americana, entre comillas, y de otros países, que es una colección eh, de un noble, un diplomático alemán de esta época, justamente de esta misma época, que hizo una compilación de varias obras de música, de danzas y canciones de muchos países del alrededor del mundo, de música folclórica del mundo en realidad. Y entre ellas hay una obra muy interesante, bueno, una danza, que es una contradanza colombiana, titula, que justamente tiene las mismas características melódicas que este tema. Así que otra vez vemos aquí algo un poco más internacional, que no solo refiere a Bolivia o a Perú. Tristemente no voy a poder mostrar ahora mismo estas fuentes, pero en una posterior ocasión, haciendo un análisis de la música, espero que eso sea posible. Ahora, yendo un poco más allá, tenemos otra vez lo que mencioné, la colección de Yaravíes. Esta colección de Yaravíes fue publicada en Lima. Sin embargo, fue publicada mucho después de la muerte de Pedro Jiménez Abril. Es una compilación de 24 Yaravíes, posiblemente de los Yaravíes que justamente aparecen en las colecciones de canciones que son mencionados en su lista de composiciones. Ahora, esta colección de Yaravíes probablemente data de entre 1860 y 75. Así que bueno, analizando un poco también las pocas partituras que se han podido rescatar, porque si bien son 24 llaverías, actualmente hay muy pocos que he podido encontrar, entre ellos el llaverí número 8, que está en la Biblioteca Nacional de Perú, el llaverí número 11, del cual pude encontrar una copia una fotocopia en la Biblioteca Simón Patiño de La Paz, el llaverí número 2 y el llaverí número 9, perdón, que pude encontrar en la biblioteca de Columbia de la Universidad de Nueva York, a la cual agradezco mucho también que me hayan dado la posibilidad de acceder a estos documentos. Sin embargo, son solamente 4 llaravías de los 24, así que 20 todavía están por ahí en el mundo. Espero que sea posible recopilarlos, porque también hacer un análisis de esto podría ayudar mucho a entender algunas cosas, porque cada vez que aparece un yarabí surgen más preguntas que respuestas. Pero bueno, esto ya lo veremos ahora. Esto es muy interesante, porque esto es de un diccionario, de un diccionario de un español, que tiene un complemento, perdón, un complemento donde justamente mencionan un yarabí. Es una tonada triste de los indios del Perú y de los llanos de Venezuela. Otra vez, es muy interesante ver que el yarabí tenía una expansión bastante grande, porque no era solo de Bolivia y de Perú, sino que también llegaba mucho más allá. Es una cosa interesante saberlo. Así que el yarabí realmente era algo muy típico que en Europa, porque hay muchos relatos también europeos que mencionan al yarabí como un tipo de canción, un tipo de música muy característico de toda la región andina de América del Sur. Ahora, un dato interesante entre todo esto, podemos ver en el obituario de Pedro Jiménez, donde dice justamente el que escribió el obituario, ¿no? Hablemos ahora de lo mucho que ha compuesto para música vocal Pedro Jiménez Abril, ¿no? En la de estrado o salón, con acompañamiento de guitarra y piano, más de 300 canciones de todo género, entre ellas muchas de bastante mérito, algunos duetos tríos,
y en uno de aquellos introduce el autor con la maestría y donosura que acostumbra del género la música peculiar de Bolivia y del Perú. Ahora, ¿qué música es esta? Justamente los yarabíes. Aquí tenemos otra información muy interesante, hablando también de la música sacra. Tanto más admirable en este respecto es otra selecta composición suya para las meditaciones del quinario de la Semana Santa, con 15 diferentes adagios y andantes para instrumental, todos en tono menor. Y uno de los adagios o andantes compuestos con uno de los géneros de la música peculiar de Bolivia, llamado yarabí, cuyo encanto de esta clase de música suave y melancólica solo conocemos y gustamos los bolivianos y peruanos. Otra vez, el yarabí como centro muy importante en esta época. El Yarabí tenía realmente una importancia cultural enorme en en las primeras épocas, en los primeros años republicanos de la vida de Bolivia y de Perú, por supuesto. Ahora, hablando de esto, este es un documento muy interesante que fue recopilado por la doctora Zuela Vega en su tesis doctoral sobre el Yarabí, que es la noticia de Arequipa, un manuscrito que compila una serie de tradiciones, vestimenta y cosas de la ciudad de Arequipa en el año 1816. Aquí también justamente se habla de Yarabí. Y algo muy importante e interesante que podemos ver aquí, justamente dice sobre el Yarabí. La ciudad de Chuquisaca, capital del arzobispado de La Plata, esto por supuesto durante la época colonial aún, es una de las que imponen la ley en estos cantos. Después, pues todos estos se van por así decirlo, esparciendo alrededor de estas fronteras de Chuquisaca. Esto es muy interesante porque en este mismo libro aparecen 3 yarabíes compilados, titulados Yarabí de Chuquisaca, Yarabí de Potosí y Yarabí de Arequipa. Ahora, estos títulos son un misterio, pero después de hacer un análisis también de la música y de los yarabíes de la colección que están apareciendo, de estos 24 yarabíes que están apareciendo lentamente, podemos ver que al menos uno de ellos probablemente sea de composición de Pedro Jiménez, que es justamente el yarabí de Chuquisaca. Ahora, ¿qué quiere decir? Probablemente no quiere decir que este yarabí pertenecía o era típico de Chuquisaca, sino que probablemente Pedro Jiménez lo haya compuesto en el estilo de los yarabíes que se cantaban en esta ciudad, que es muy probable. Porque después en el obituario, por ejemplo, mencionan justamente que Pedro Jiménez tenía un interés muy grande anterior a su llegada a Bolivia de estar en Chuquisaca, porque claro, esta ciudad tenía una importancia muy grande durante la época colonial y de hecho tuvo después, durante la era republicana en Bolivia, seguía teniendo esta importancia porque claro, quedó desde la época colonial. Aquí tenemos aquí algunos datos de las fuentes de esa época, de todas estas imágenes que he podido mostrarles. Ahora, entre toda su música está esta colección de minués para guitarra que fueron grabados en París en 1844. En algunas de las fuentes vimos justamente que él componía minués. Ahora, podría parecer muy extraño que haya publicado minués en 1844 en Europa, porque es muy difícil, bueno, es un poco complicado hablar de esto, pero lo voy a hacer. Es la historia que conocemos, porque en la actualidad toda la historia de la música que se ha escrito fue prácticamente, las bases fueron sentadas durante el siglo XIX. Y en esta época, como también en América, hubo muchos movimientos nacionalistas y particularmente el interés de los musicólogos y músicos alemanes en la música alemana o la considerada música alemana, que también ocupaba parte de Austria y parte de otros países, sentaron las bases de la historia musical académica, entre comillas, occidental, que prácticamente se centra solo en la música centroeuropea, o sea, es una visión eurocentrista de la historia de la música que ni siquiera se centra, ni siquiera ve toda Europa, sino solamente la parte germanoparlante,
Porque claro, tenemos Bach, tenemos Mozart, tenemos Beethoven, tenemos Brahms, después Mendelssohn, todos ellos alemanes. Pero ahora, ¿qué pasó? En los otros países de Europa también había muchos compositores y también había muchas otras cosas. En Sudamérica también había muchos otros compositores que seguramente se irá descubriendo lentamente. Eh, Justamente hablando de esto, se tiene la idea de que el minué era un género que ya estaba muy pasado de moda, porque claro, todo lo que se menciona en los libros de historia es justamente desde el punto de vista germano. Sin embargo, tanto en España como en Francia, los minués tuvieron mucha relevancia, inclusive hasta mediados de 1800. Esto lo podemos ver por muchas fuentes de la época que mencionan también diccionarios de música, por ejemplo, que mencionan qué es un minué. Aquí podemos ver uno, por ejemplo. Perdón. Eh, bueno, pues lo voy a mencionar, creo que no lo puse. Pero este diccionario de música justamente menciona que el minué era una danza. En este momento ya no se baila el minué, pero la música ha quedado. La música ha quedado como parte de la estructura por ejemplo, de las sinfonías, de las música de cámara también tenía minués, pero era más bien simplemente como un género de música, no, ya no era música bailable, sino que era un tipo de música. Ahora, hay un tratado muy interesante alemán para, para variar, que habla justamente de composición, que es un tratado bastante temprano, 1760 por ahí. Y en este tratado justamente se habla del minué como base para la enseñanza de la composición. El hombre que escribió este tratado, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, si después en las preguntas puedo buscarlo, justamente menciona que si una persona es capaz de componer un minué, puede componer una sinfonía. Porque el minué es como la base principal, es lo más sencillo de componer, lo más fácil de componer, y a partir de eso se puede hacer todo de todo. Así que el minué, por un lado, pedagógicamente era muy importante porque a través de eso también se enseñaba composición, y por otro lado tenía una función eh, estilística en un todo musical muy importante. Y vamos a escuchar un fragmento de un minué de Pedro Jiménez Abril de la Sinfonía 36. Perdón, no se puede escuchar. Bueno, tenemos por ahí, porque ya no tenemos tristemente mucho tiempo. Sí. Ah, antes de hablar de su legado, perdón, quería mencionar justamente en el obituario de la nueva era, se menciona que Pedro Jiménez componía su música sin partitura. Este dato que aparentemente parece muy extraño, es en realidad parte de una tradición que viene ya desde la tradición de música europea, que viene desde el Renacimiento. Porque, por ejemplo, en el Renacimiento, la mayoría de los compositores, si no todos, componían la música directamente en partes separadas, porque claro, eso es lo práctico, porque cada quien tiene su parte y lee su parte y todos pueden tocar todo. Pero en cambio, si tienes solo una partitura general, todos tienen que leer de la misma partitura general y no se puede leer porque es incómodo. Claro, mientras más gente hay es más difícil. Así que normalmente toda la música, inclusive posteriormente, la música siempre se difundía en partes separadas porque esa era la practicidad para que se pueda interpretar inmediatamente. En algunas de las fuentes más antiguas que se tienen justamente se menciona esto, que los mejores compositores componen sin partitura. Porque claro, por un lado tenemos este entrenamiento de composición que está basado en el contrapunto,
Porque claro, actualmente es muy irónico, pero primero se enseña armonía y después contrapunto. Cuando históricamente el contrapunto es lo primero que surgió. Cuando históricamente en realidad la armonía es un resultado de combinaciones contrapuntísticas. Así que en realidad cuando se compone y se sabe, se comprende realmente todos estos patrones y estas reglas de direcciones de las voces, etcétera, relaciones de los intervalos en la música, se puede realmente componer sin partitura. Por supuesto, es un trabajo bastante difícil, para eso se necesitan años de práctica y conocer muy bien este idioma, esta forma de música. Pero como dije, hay muchos patrones y todas estas cosas se pueden comprender y se pueden hacer fácil, bueno, se pueden hacer relativamente fácilmente. Así que en realidad Pedro Jiménez es una reminiscencia de este pasado de compositores, porque en esa época, es verdad, ya no se usaba ese tipo de composición, esa técnica de composición, porque en realidad es bastante difícil, como dije, es posible, pero es muy difícil. Y ahora, por motivos prácticos, normalmente los compositores, claro, componían su música directamente en una partitura y se las daban a copistas para que las copien. Pero claro, esto también hacía que en las copias haya muchos errores o, bueno, en fin, una serie de cosas más. Además, también es tiempo, porque claro, no existían fotocopiadoras, así que había alguien que tenía que copiar, sí o sí, una u otra cosa para que la gente pueda tocar la música. Así que esto por un lado. Ahora, Pedro Jiménez Abril, aparte de esta técnica de composición, por ejemplo, que podemos deducir, además viendo su música, porque en todas las partituras que han sobrevivido de él, en todos sus borradores que pude encontrar en el Archivo Nacional actualmente, que están igual catalogados como borradores, son todas líneas melódicas, puras líneas melódicas, sin acompañamiento inclusive, porque lo primero que hacía era justamente escribir su idea musical, que es lo que mencionan, por ejemplo, en este tratado de componer términos, que bueno, no me acuerdo ahora el nombre del que lo escribió, pero bueno, ya se lo diré después. Él justamente menciona que primero hay que escribir una melodía y después de tener la melodía ya bien hecha, el acompañamiento viene por las reglas del contrapunto. Entonces, justamente eso es. Pedro Jiménez componía simplemente sus ideas melódicas y posteriormente rellenaba todo en las partes separadas directamente en las partituras. Que por supuesto, por un lado era muy práctico porque así ya tenía las partes listas para que la gente lo toque y para que así también los copistas puedan copiar directamente las partes separadas y la música se pueda vender más fácilmente. Ahora también es posible que esto, también es posible ver del otro lado, que en realidad Pedro Jiménez tal vez por un poco buscar su engrandecimiento bueno, un poco de su figura, pues haya quemado sus partituras generales, lo cual pienso yo es un poco improbable dado a las circunstancias y los antecedentes de este tipo de técnica un poco compositiva, por ejemplo. Ahora, bueno, volviendo al legado, lo que podemos ver también otra vez citando el obituario es que tuvo muchos alumnos en Sucre, desde luego, y muchos de ellos que aparentemente también tuvieron bastante importancia. Aquí una mujer muy interesante que mencionan es la señorita María Isaac Mayo. Dice aquí quien enseñó solfeo, el conocimiento de lo que constituye el acorde perfecto y no perfecto, etcétera, etcétera, modulación de armonía y bajo numerado, o sea, le enseñó bajo continuo. Esta mujer era una compositora. Tenemos una mujer compositora en 1856. De ella no se ha investigado actualmente, por lo que he podido averiguar. Es también, yo mismo no he podido encontrar mayor información al respecto. Sería bueno poder rescatarla también del olvido. Aparentemente también era muy buena pianista. Aquí justamente menciona a otra compositora y pianista, Isabel Arana, quien tristemente también falleció prematuramente, como dice aquí. También muy buena pianista como la señorita Mayo. Ahora, entre otros alumnos suyos están Mardóñez y Poncel y todos los demás jóvenes que actualmente son músicos en la Catedral Metropolitana. Aquí menciona algo muy interesante, los presbíteros Aramburu y Villegas y Roncal. El primero, actual sorchandre del coro de la catedral y el último músico del coro, del mismo coro. Este último, Roncal, es muy probablemente el abuelo de Simeón Roncal, compositor de cuecas y de tantas otras obras que son muy conocidas en Bolivia.
Simeón Roncal, su abuelo era Tadeo Roncal. Ahora, Tadeo Roncal tenía unos veintitantos años cuando Pedro Jiménez llegó a Bolivia y tuvo al hijo de Juan, perdón, al padre de Simón Roncal, que era Juan Roncal, eh, justamente en 1810, me parece. Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero en fin, cuando murió, perdón, no, 1840, cuando murió Pedro Jiménez, él tenía 16 años. Así que también es muy probable que el padre de Simón Roncal haya sido alumno de Pedro Jiménez, al menos en el coro de la catedral. Algo que me gustaría también mencionar aquí, que es muy interesante respecto al contexto un poco de la música misma, es que los instrumentos, por supuesto, que usaba Pedro Jiménez en esa época eran muy diferentes de lo que hay actualmente. Eh, y esto es un tema del que me gustaría mucho hablar, pero tristemente ahora no tenemos mucho tiempo, pero probablemente en alguna posterior conferencia podría hablar de la organología y de los instrumentos que se usaron en esta época, que es muy interesante también verlo por la cualidad sonora de los mismos y de otras cosas técnicas que se pueden observar en la música. Bueno, lo último que puedo decir acerca de este gran nombre en la historia musical latinoamericana es que falta mucho, falta realmente mucho por hacer. Esto ha sido un poco más de lo que ya se ha hecho, algunos datos extra más de lo que ya se ha hecho. Hay mucha gente que cada vez va teniendo más interés en la figura de Pedro Jiménez Abril Tirado y sobre todo en su música, que actualmente se encuentra toda en manuscritos. Se tienen, sin embargo, proyectos futuros para editar esta música y que sea más accesible para orquestas que no estén especializadas en música antigua, porque, por supuesto, eh, en todos los conciertos que yo tuve, por ejemplo, donde pudimos presentar la música de Pedro Jiménez Abril, usamos exclusivamente los manuscritos. Así que, evidentemente, una persona que no está acostumbrada a trabajar con manuscritos es realmente muy difícil e incómodo leerlos. Así que el hecho de tener ediciones modernas puede ayudar mucho a la difusión de su música a nivel académico y sobre todo en los países a los que de interés, como son Perú, Bolivia, y no solamente estos países, porque como dije, eh, Pedro Jiménez no era solo un compositor peruano o boliviano, era realmente un compositor latinoamericano. Era un símbolo en ese momento de la unión de Bolivia y Perú culturalmente, porque claro, como dije, Bolivia y Perú son países hermanos que tienen un pasado conjunto. Las fronteras que se crearon en su momento, pues al final realmente fueron arbitrariamente y por intereses políticos, por supuesto. Aquí también entran otras cosas más que en la época tuvieron relevancia. Así que en realidad Pedro Jiménez es justamente esto, es un símbolo de la unión de Bolivia y Perú, un símbolo de la identidad musical de ambos países, pero también de América, como mencioné. Hay trazos de música de otros países, inclusive en su música. Lo complicado de esto es que, por supuesto, toda esta música de Pedro Jiménez y la mayoría, muchos de estos géneros de música de danza y canciones han caído totalmente en el olvido en la actualidad. Así que poder reconocerlos sería muy difícil, porque por un lado sería hacer una investigación sociocultural, musicológica de esta música popular o regional, para poder también encontrar estos trazos de música regional en la obra de Pedro Jiménez. Al menos del Yarabí les puedo asegurar que está muy presente en su música, aunque sea de lo más mínimo, pero está en todos lados. Ahora, en otros aspectos también, Pedro Jiménez es un compositor del que hay que rescatar su música, hay que tocarla. Realmente espero que esta conferencia haya ayudado un poco a tener más información respecto a su vida. Espero también en el futuro poder hacer otras conferencias centrando más un poco en la parte musical, en todas las investigaciones que he hecho, porque hay muchas cosas que se pueden hablar de la organología, como mencioné, de sus métodos de composición, de algunas otras cosas más que están implicadas también culturalmente en la música, etcétera. Así que, bueno, espero que esta charla haya sido, a pesar de lo caótica que fue, de gran ayuda y
Pues no tengo nada más que decir. Muchas gracias por su atención. Y nuevamente gracias a don Máximo Pacheco y a Gabriel Rivera por la invitación para hacer esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Te reiteramos nuestro agradecimiento por esta interesante conferencia con una cantidad grande de datos novedosos acerca de la vida y obra de Pedro Jiménez. Tenemos un par de preguntas para ti. La primera indaga acerca de si se tiene un catálogo al 2022 de Pedro Jiménez Abril. En este mismo momento, por lo que yo sé, no hay ningún catálogo actualizado que compile también otras fuentes que no se encuentren en el Archivo Nacional de Bolivia. Tristemente, como dije, hay muchos motivos por esto. La colección original de Pedro Jiménez apareció en circunstancias un poco misteriosas y fue adquirida por diferentes instituciones públicas, como es el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, el Archivo Arquidicesano, el Centro Documental de la Universidad San Francisco de Javier, pero también fue adquirida por muchos coleccionistas privados. Muchos de ellos, claro, con un interés totalmente bueno para poder rescatar esta música, que también para ponerla al servicio de algunos investigadores y músicos, pero hay otros compradores que simplemente desaparecieron. Y esto también es un poco terrible porque esto limita mucho la difusión de esta música. Pero espero que en un futuro sea posible hacer una vista más general y crear un nuevo catálogo, inclusive hacer un catálogo completo de la obra general de Pedro Jiménez, que sería muy importante también para realzar la importancia de su figura. Una pregunta que tiene relación con la anterior es si hay originales de Pedro Jiménez en los archivos europeos. Esta es una muy buena pregunta y de hecho pude indagar algo al respecto. En la Universidad de Estocolmo hay algunas copias de los minués de esta edición de París de 1844. Aparte de eso, es muy posible que, porque por ejemplo mencionan que algunas de sus obras fueron impresas. En esa época, por las conexiones que tenía Pedro Jiménez Abril con Andrés de Santa Cruz, es muy posible que gracias a él haya hecho justamente esta publicación en París. Pero aparte de Andrés de Santa Cruz, también tenemos a Felipe Braun, que era un militar alemán, que estuvo al servicio del ejército boliviano y además junto con Andrés de Santa Cruz. Él era del sur, del norte, sí, del sur de Alemania, de una ciudad, de la misma ciudad, de Spohr, por cierto, que ya mencioné Spohr. Así que es muy posible que también a través de él, porque él también tenía intereses culturales muy amplios, posible que también haya podido publicar música en Alemania. Sin embargo, hasta ahora todo esto es una especulación porque no he podido encontrar ningún dato. Otro problema al respecto es que, claro, muchos problemas por la caligrafía de su nombre, porque ha ido cambiando mucho y eso también dificulta el poder encontrar. Y además que muchas bibliotecas europeas, como en todas partes, hay muchas cosas que no están catalogadas. Sin tomar en cuenta que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se perdieron una gran cantidad de documentos por los bombardeos. Así que es también posible que muchos de estos documentos de música de Pedro Jiménez, si es que los hubiera habido en alguna de estas bibliotecas, se hayan perdido por este hecho. Una última pregunta, Pablo. ¿Existe alguna noticia de que uno de los 12 hijos de Pedro Jiménez hubiese sido músico también? ¿O músico? Sí. Justamente mencioné uno de sus hijos, Pedro, porque tuvo dos hijos Pedros, pero uno de ellos, el primer Pedro, tiene algunas composiciones las cuales pude encontrar justamente mientras hacía el catálogo de las obras sin catalogar. Encontré un par de composiciones donde firma él como Pedro Jiménez Abril, tirado hijo. Así que es muy posible que sea él. Sin embargo, él murió relativamente temprano,
así que probablemente no haya mucha música de él. Y lo poco que hay, pues son sí realmente unas 3 o 4 obras, no más, para piano. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nos preguntan también si esta conferencia ha sido grabada. Y bueno, sí, la hemos grabado y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde va a estar accesible para cualquier persona que tenga interés en ver. Para concluir, quisiera reiterar que el catálogo de la colección de Pedro Jiménez Abril Tirado, que se encuentra bajo custodia de los partituras que están bajo custodia del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, está disponible a través de nuestro catálogo en línea y se puede acceder a él por nuestra dirección de página web. Queremos hacer público nuestro agradecimiento a Pablo por haber colaborado de manera desinteresada en concluir de catalogar todo el material que se encontraba sin trabajar en nuestro archivo. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Agradecer a todos los que nos han seguido por el Facebook y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente y hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.